Hola, un saludo a todas las audiencias del espectador que se conectan a esta hora con los diálogos constantes que tenemos con diferentes protagonistas de nuestra actualidad, no solamente en el país, sino también a nivel internacional. Y hoy nos acompaña precisamente Monseñor Héctor Fabio Henao. Tiene muchos cargos y mucha trayectoria en términos de su trabajo con la sociedad, con la Iglesia Católica en el mismo país y tal vez uno podría resumirlo, usted, Monseñor, me corrige ahora como el delegado para las relaciones de Iglesia-Estado, pero bueno, su nombre habla por usted directamente, Monseñor. Bienvenido a este diálogo con el espectador. Muchas gracias, Daniel. Es un honor poder estar aquí con el espectador al inicio de esta Semana Santa. Así que te agradezco sinceramente. Bueno, Monseñor, gracias a usted y yo creo que el primer mensaje es por ese lado, Monseñor, a qué nos debe invitar precisamente esta semana en la cual estamos sosteniendo este diálogo, Monseñor. Bueno, la Semana Santa es siempre un referente a lo largo del año que nos permite a nosotros sacar el espacio para reflexionar sobre nuestro compromiso con la vida, cómo la vida vence a la muerte, nuestro compromiso para hacer de que sea la vida la que triunfe por encima de todas las circunstancias y ese respeto por la dignidad humana, por la vida de todos los seres humanos, pero también el respeto y el cuidado de la casa común, de la creación, se vuelven muy centrales en esta época. Siempre se requiere tiempos especiales como referentes a lo largo del año y este es un referente muy concreto. Así que construimos un momento especial de encuentro, de reflexión, de profundización, donde nos colocamos delante de nosotros mismos, delante de la comunidad, delante de la naturaleza, delante de Dios, para examinarnos y ver cómo podemos hacer más vital el ambiente en el que vivimos. Es necesario, Monseñor, también que nos tomemos una pausa, una reflexión en estos días, a propósito, antes de entrar a otros temas, que estamos en un momento, digámoslo, agitado, por usar un adjetivo en nuestro país. Sí, es una pausa que indudablemente, como decía, es necesaria porque se impone la necesidad de reconciliarnos. Ese es el gran llamado de la Semana Santa. Es una semana dedicada, como decía, a ver el paso de la muerte a la vida, en la transición que hay de una visión de muerte, de destrucción, como tenemos en nuestro país, como una cultura centrada en destruir a los demás, hacia una cultura centrada en la vida. Y eso requiere un ejercicio que llamamos conversión y reconciliación. Aquí la reconciliación juega un papel muy importante porque la reconciliación es devolver la dignidad a aquellos que han sufrido, pero también abrir la posibilidad para que los que han cometido errores, atrocidades, violencias, la puedan recuperar. Es todo en torno a la dignidad. Y luego sobre eso hace construir una sociedad, un mundo diferente, donde no repitamos lo del pasado. La reconciliación no es un espejo que mira hacia atrás, la reconciliación nos permite mirar hacia adelante. Y en Colombia necesitamos mirar en ese doble sentido, no perder el espejo retrovisor, pero tener la vista de futuro, la vista del horizonte que queremos construir, cuál es la sociedad hacia la cual queremos llegar. Y ese es el gran interrogante que se lanza en esta Semana Santa. Colombia, ¿qué sociedad está construyendo para el futuro, para las nuevas generaciones? Y ahí entra entonces muy fuertemente el tema reconciliación. Monseñor, eso precisamente aterrizándolo hacia nuestro país en términos de la misma coyuntura, Colombia es un país casi que de eterna coyuntura, estamos en un momento muy polarizado y su mensaje casi que es una invitación tácita o explícita, usted nos lo dirá en la respuesta, a que le bajemos un poquito como al tono de la discusión pública. ¿Qué podemos hacer en medio de tanta polarización, Monseñor? A ver, en momentos de mucha polarización, en momentos difíciles, en momentos de crisis, se requiere calma, reflexión, se requiere capacidad de ver las cosas con un lenguaje que desarme la mente, la palabra y el corazón. Hay que desarmarse interiormente, porque muchas veces las expresiones que uno ve en el escenario público, las expresiones que uno ve de parte de los responsables de muchas áreas del país, sea que estén en el poder o por fuera de él, son lenguajes que incitan hacia la polarización y hacia el odio.
Ese lenguaje de odio hay que desmontarlo, hay que bajarle a ese lenguaje y hay que crear el espacio para que nos podamos reencontrar. Aquí la cultura del encuentro es urgente en Colombia, que nos encontremos como miembros de una misma nación, como miembros de una sola familia humana, que nos reencontremos como miembros de una comunidad que está en proceso de transición hacia nuevas realidades. Pero esa transición requiere sustancialmente, en este momento, la transición que estamos viendo requiere desarmar la mente, el corazón, la palabra. Hay que recurrir a una forma de comunicación que no sea de odio y de estigmatización, sino que abra el camino para el encuentro y el diálogo. Monseñor, los líderes políticos se han llamado públicamente, se reconocen públicamente como católicos. Hablo del presidente Gustavo Petro, hablo del expresidente Álvaro Uribe y muchos otros más. ¿Qué mensaje directo a ellos, por ejemplo, el presidente Petro les envía en este momento cuando usted nos está hablando de desarmar la palabra, de desarmar el pensamiento y de transitar precisamente esa reflexión? ¿Qué mensaje directo le envía a nuestros líderes políticos? A los líderes políticos, primero, reflexionar y profundizar sobre la responsabilidad que tienen en el país. Toda expresión que viene de un líder político, todo llamado tiene un contenido y también tiene una carga de responsabilidad, no solamente sobre el presente, sino sobre el futuro de la nación que se quiere construir. Es decir, hay que pensar con mucho detenimiento qué tipo de nación estamos construyendo. Y entonces un llamado es a pensar responsablemente todos los llamados que se hacen para que se enmarquen en un clima de encuentro y no rompamos las posibilidades del diálogo y de construir proactivamente una sociedad nueva, diferente en Colombia. Y el segundo llamado es a que desde todos los horizontes se coloque un lema que es la posibilidad permanente de vivir la fraternidad. Es decir, no podemos olvidar eso que decía ahora. Somos miembros de una misma nación y eso tiene que vivirlo el líder político, porque sus actitudes, la forma como el líder político piensa, la forma como el líder político se expresa, la forma como se comporta, irradia sobre la colectividad. Irradia sobre la colectividad porque ve en él un referente, ve en él alguien que tiene una capacidad de transmitir valores. Y esa irradiación que hace con su comportamiento, sus palabras, sus actitudes, requiere entonces que sea muy coherente con la construcción de país porque se es líder en la medida en que se construye nación. Monseñor, en ese mismo caso, para pasar a otros temas sobre estas reflexiones, usted también nos decía en la primera respuesta que es un momento como de encontrar espacios de encuentro. A nuestros líderes políticos actualmente en medio de toda esta polarización, tanto gobierno como oposición que es tan frontal, tan directa, tan con muchos decibeles, debería ya ser un momento como de encontrarse, buscar un diálogo, incluso, no sé, la iglesia podría ser ese eje en el cual se puedan dar ese tipo de acercamientos? Pues la conferencia episcopal hace poco, a raíz de la reforma de la salud y del debate tan intenso que hay, un debate además necesario porque el país necesita definir cuál es el mejor sistema de salud que responda a las necesidades de los colombianos, que responda a las urgencias de regiones donde nunca ha llegado el servicio de salud. Yo acabo de llegar del Putumayo, estuve allá en distintas partes, pero particularmente en La Hormiga, y uno descubre ahí cómo es de urgente que el servicio de salud irradie sobre todo el país. Una de las necesidades que se veía ahí con las comunidades, así muy fuerte, servicios de salud, y se estaban presentando los planes que hay en este momento de parte del gobierno en ese sentido. Pero si uno se va a otras regiones del país, uno encuentra ese clamor. Entonces el servicio de salud tiene que tener una cobertura mucho más amplia que nos dé unas luces de equidad entre la nación colombiana. Yo diría que todo eso nos invita a nosotros a reflexionar sobre la necesidad de que exista un clima en el cual haya mayor entendimiento, y la conferencia episcopal delante de eso lanza un comunicado diciendo, pues ofrecemos nuestros buenos servicios para que se cree un clima de diálogo y de acercamiento. Creo que ahí hay una necesidad y la iglesia ha expresado su voluntad de
acercar, de ayudar a que las partes se encuentren en una situación donde ciertamente necesitamos seguir mejorando en el sistema de salud, seguir avanzando en él. Tenemos una cobertura importante, servicios importantes. ¿Cómo hacemos para que eso llegue a las regiones donde tenemos mayor conflictividad y donde es tan necesario que el Estado haga presencia integral con servicios como estos? Monseñor, justamente después de esta Semana Santa se va a retomar ese debate sobre la reforma a la salud, sobre incluso la consulta popular y bueno, otros temas de interés nacional que nos tocan a todos como ciudadanos colombianos. Pero el previo de esas discusiones es el término del Congreso, dicen el gobierno nos amenaza, el gobierno dice es que nos quieren censurar. ¿Cómo logramos un punto de equilibrio donde ese debate precisamente pueda acogerse a lo que usted está diciendo, Monseñor, y es que haya un pensamiento sobre las necesidades y cómo suplirlas y no en la confrontación verbal y más que estamos en un año ya preelectoral? Aquí hay un referente y es que hay un tercer actor ahí, pues está el gobierno, los organismos legislativos, todo el respeto por las decisiones que se hacen y las discusiones, los debates que se hacen en el mundo legislativo. La democracia es indudablemente reflejada a través de esos órganos de elección popular, pero nosotros pensamos que en la medida en que nuestros líderes escuchen, estén en sintonía con las diferentes organizaciones, con los sectores sociales, estén en sintonía con las comunidades, pues eso les va a ayudar a tener una forma de debate y de diálogo muy abierto hacia el consenso, muy abierto hacia la búsqueda de puntos comunes, de lado y lado, no de un lado, no, de todos los lados. Eso hay que lograrlo. Y es que el bien común, que es pasar de condiciones menos humanas, como es las condiciones insalubres en que viven muchos colombianos, a condiciones más humanas, de atención, de servicios, etcétera. Ese tránsito de condiciones menos humanas hacia condiciones más humanas se hace de la mano de quienes sufren, se hace de la mano de las comunidades y pensando en eso, en el bien común. Entonces, la invitación muy fuerte es démonos la mano con quienes no han tenido acceso a esos servicios y démonos la mano también con quienes tienen necesidad. Yo digo mucho los pacientes con enfermedades de alto costo, etcétera, pues entonces escuchando, no sé, eso nos abre otros horizontes. No encerrarnos en el debate de los horizontes e intereses políticos de cada quien, sino abriéndonos al horizonte de pensarnos en clave de bien común, de tránsito de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Y eso también pasa por un respeto a nuestras instituciones, Monseñor, de lado y lado, como usted lo dice. Sí, nosotros insistimos, el mayor respeto por la Constitución Nacional, el mayor respeto por los mecanismos establecidos por la Constitución, y nos parece que aquí lo que se trata es de fortalecer la capacidad institucional, fortalecer la institucionalidad en su respuesta a. Reconocemos que hay grandes desafíos, que hay muchas zonas, como decía, donde esa institucionalidad no está presente, donde se ha debilitado, donde actores armados le han quitado casi que la posibilidad de esa institucionalidad de hacerse presente y ejercerse plenamente en función del beneficio de las comunidades. Reconocemos también que ha habido fenómenos de corrupción muy graves que le han quitado legitimidad y posibilidades al Estado. Eso lo tenemos muy presente, que la corrupción es tal vez uno de los mayores, si no el mayor desafío que tenemos, donde hay que poner toda la mirada y todos los esfuerzos y toda la conciencia de la nación en superarla. Pero esta institucionalidad, dentro de sus deficiencias, sus limitaciones, etcétera, hay que seguirla fortaleciendo, hay que seguirla haciendo cada vez más eficiente, hay que hacerla más transparente, pero hay que respetarla también en todo momento. Monseñor, hay un tema en el cual usted siempre ha estado muy presente y son los diálogos de paz durante distintos gobiernos y este del presidente Gustavo Petro no ha sido la excepción. Hace unos días usted estuvo en un evento en donde casi que el llamado era retomar la mesa de diálogo con el ELN. Sinceramente y en estos días de reflexión, ¿eso es viable, Monseñor? Mire, el Papa Francisco nos ha dicho dos o tres cosas que a mí me gustan mucho. Ha dicho, la guerra es siempre una derrota para la humanidad.
Las guerras son una derrota para la humanidad. Lo ha dicho refiriéndose a las guerras que hay en este mundo en curso. Y cuando salió del hospital Gemelli, lo primero que se publicó del Papa mismo fue: retomen con valentía los diálogos en la franja de Gaza, Okay. paren las armas, lleguen a un cese al fuego definitivo, liberen a los rehenes, a los que Ujú. están secuestrados. Si ese llamado a mí me parece que podemos trasladarlo perfectamente a Colombia y decir: hay que tener valentía para dialogar, de lado y lado, no de un solo lado, hay que tener valentía para hacerlo de manera transparente, para hacerlo con un horizonte definido, a dónde queremos llegar, cuál es la meta que queremos alcanzar. Hay que retomar los diálogos también con la convicción de que como seres humanos, la forma que Dios nos ha dado, y esto referido muy a la Semana Santa, la forma que Dios nos ha dado de resolver las diferencias es la palabra. La palabra. Desde el comienzo de la Biblia vemos cómo alguien quiso resolver las diferencias con su hermano matándolo. Y eso marca la historia. Y Dios le dice: la sangre de tu hermano clama hasta mí. Entonces la palabra viene a convertirse como en el eje central. Y nosotros insistimos en que no debemos darnos por derrotados. Hay que insistir y persistir en una transición que es muy larga, compleja, difícil, porque así son los conflictos, pero hay que insistir en ello. ¿Y ha tenido voces o mensajes desde el lado del ELN que permitan mantener esta disposición del diálogo? Porque el gobierno ha dicho que sí puede mantener la disposición, pero del otro lado pareciera que no están en la misma onda, tal vez, si me permite el coloquialismo, monseñor. Sí, lo que usted dice refleja mucho de un sentimiento que hay en una parte muy importante de la sociedad colombiana, que siente que falta como un mensaje, digamos, del otro lado. Nosotros aspiramos a que se den las señales claras, a que se den todas las condiciones para poder avanzar. Siempre hay que crear un clima, una atmósfera que haga posible el diálogo, y eso se crea recíprocamente entre las partes. Crear esa atmósfera, nosotros estamos dando todo lo posible como iglesia, pues para que esa atmósfera se cree y se den todas el marco que posibilite la reanudación de diálogos en ese, y hacer diálogos en todas las conflictividades que tenemos nos parece de la mayor importancia. Monseñor, y un par de preguntas muy rápidas para dejar este tema de paz total y pasar a unas reflexiones un poco más específicas. Esta Semana Santa también se cumplen los tiempos del cese al fuego con las disidencias de quien es conocido como Calarcá. Ustedes como iglesia han acompañado este proceso también. ¿Ve posibilidad de que eso se amplíe, de que esto llegue a un término, digámoslo, positivo? Sí, están en marcha unos diálogos en la Macarena, Ujú, y ujú. allá se está conversando justamente sobre este tema. Nosotros aspiramos a que se logren resolver las diferencias que hay, las dificultades, etcétera, y se cree un clima de acercamientos que sobre todo tengan en el centro a las comunidades. Dos cosas muy importantes: Por favor. el cese al fuego en sí mismo no es una meta. El cese al fuego es una herramienta que posibilita el diálogo, la negociación, y tiene esa finalidad hasta que sea un cese al fuego definitivo. Pero el cese al fuego transitorio temporal se hace en función de asegurar un clima para que las conversaciones puedan avanzar y hacerse más sólidas. Y en segundo lugar, el cese al fuego tiene que hacerse en función de aliviar la situación de las comunidades, garantizar su dignidad y garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos. Porque una comunidad que no puede movilizarse, que no puede desplazarse, que está atrapada en medio de confrontaciones, etcétera, pues es una comunidad que definitivamente tiene mucha dificultad en entrar a elaborar sus aportes, sus perspectivas de qué región podría construir un escenario de paz. Entonces, en esa perspectiva creemos que es importante, hay que definirlas, e insistimos, en función de unas comunidades y de unas personas que están sufriendo en los territorios enormemente por el conflicto armado. Monseñor, el comisionado Oti Patiño siempre habla de la expresión paz regional y también lo dice el presidente Gustavo Petro, y alguien que conoce las regiones, como lo ha dicho a lo largo de este diálogo periodístico, es usted, Monseñor. ¿Qué análisis, si me permite preguntárselo así, ve realmente de esa posibilidad, que se transite de esa llamada paz total ahora una paz más como regional?
como muy focalizada, como lo que pasó en Nariño con Comuneros del Sur y esto que estamos hablando de estas disidencias de Calarcá. ¿Qué le ve? ¿Le ve el futuro? ¿Le ve que por ahí es el camino? ¿O le daría alguna sugerencia al comisionado Patiño y al presidente Petro de que reenfoquen tal vez esta estrategia de silenciar la guerra? En Colombia hace varios años se retomó un concepto que existe, digamos, en toda esta conceptualización que hay a nivel mundial sobre conflictos, y es el de paz territorial, que se ha usado, digamos, a lo largo de años en distintas guerras y en distintas partes del mundo. Es un concepto que de alguna manera refleja el hecho de que la paz se construye realmente en los sitios donde la gente está sufriendo el impacto de las conflictividades, y que allí, con la participación de esas comunidades y de esas poblaciones, pues se hace posible avanzar en un escenario de construcción de salidas. Lo que pasa es que cuando hablamos de paz territorial y hablamos bajo esa perspectiva, eso no se opone a una perspectiva de unas negociaciones, si se quiere, o escenarios de diálogo sobre las violencias que sea de orden nacional. Aquí hay un hecho muy concreto, y es este: tenemos diversas violencias, porque estamos hablando de diálogo sobre superación de distinto tipo de violencias. Hay unas que están caracterizadas en un marco ideológico, etcétera, otras que tienen otra caracterización. Bueno, aquí hablamos de múltiples violencias y de múltiples posibles afectaciones sobre la población, y por lo tanto de definiciones también diversas. ¿De qué se trata? De acercarse a esas violencias bajo el carácter que tengan, sea que son muy localizadas o generalizadas, etcétera, y entrar en una forma de buscarle salidas y alternativas. Yo pienso que no debemos, digamos, centrar todo en la discusión terminológica. Aquí hay que avanzar hacia la búsqueda de soluciones que pueden combinar lo muy local con lo regional con lo nacional. Es decir, hay que buscar qué es la fórmula según las características de las distintas violencias, también teniendo en cuenta las poblaciones afectadas, el orden, la cobertura de esas violencias, y todo eso nos va a dar a nosotros un resultado que al final se concreta en unas comunidades, en unas regiones, en unos territorios específicos. Monseñor, con la transparencia y lo directo que ha caracterizado siempre su diálogo a nivel de opinión pública, ¿mantiene esa esperanza en la paz total o en la paz territorial, como se está llamando ahora? ¿O es un poco más, si me permite el adjetivo, escéptico a partir de lo que ha visto? Digamos, mantengo la esperanza. Este año el Papa ha dicho que es el año de la esperanza, el año jubilar de la esperanza. Nos ha insistido mucho, no lo dijo aquí en Colombia: no se dejen robar la esperanza. Y ha insistido este año en todo el mundo para decir, bueno, la esperanza es indudablemente no una ilusión, es una certeza. La esperanza te lleva a vivir en profundidad lo que es la presencia de Dios en la historia. Y luego, ahora en este marco de Semana Santa, para mí la esperanza es la certeza de que Dios está actuando en esta historia y la va a sacar adelante. Entonces yo mantengo esa esperanza viva, la esperanza de que Dios no nos ha abandonado, que no nos ha dejado solos, y que hay numerosísimos esfuerzos. Estoy yendo a las comunidades, me doy cuenta cuánta gente está comprometida haciendo esfuerzos, cuántas iniciativas locales hay, cuánta gente quiere participar. Cuando voy a los territorios, y acabo de estar, como digo, en La Hormiga, acabo de regresar de allá, en el Putumayo, uno siente el deseo de la gente de participar, siente el deseo de la gente de aportar lo mejor de sí mismos para encontrar salidas, sea en situaciones en las que hay fuerte prevalencia, por ejemplo, de cultivos de ilícito, además de hechos violentos alrededor de eso, o sea, en situaciones donde hay minería ilegal, o sea, en situaciones donde la confrontación se hace por control territorial, etcétera. Pero en todos esos casos hay unas comunidades de por medio, y esas comunidades mantienen una capacidad de seguir adelante y seguir como esforzándose para hacer posible que la vida triunfe sobre la muerte.
Monseñor, para ir redondeando este diálogo, asistimos a unos casos, se los voy a preguntar por aparte, muy difíciles también esta semana. Uno de ellos se presentó precisamente en Antioquia, de donde usted es oriundo, y es el caso de Sara Millerey, que podemos reflexionar a partir de un hecho atroz como el que se registró precisamente en esta región hace nada, menos de una semana de cuando estamos sosteniendo este diálogo con usted, Monseñor. El asesinato de Sara Millerey nos hace reflexionar a nosotros muy fuertemente, cuestiona muy duramente a la sociedad colombiana, la debe poner en plan de reflexión muy fuertemente, porque hemos llegado a unos niveles de brutalidad, a unos niveles de intolerancia, a unos niveles de desconocimiento de la dignidad de las personas, más allá de cualquier otra connotación. Un ser humano es una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Y eso como que se ha deteriorado. Tenemos que recuperar esa capacidad. También de solidaridad. No podemos quedarnos viendo una persona en unas condiciones terribles de sufrimiento y sin poder hacer nada como sociedad. Hay que renovar nuestro compromiso y también el rechazo a estos hechos, el rechazo contundente a estas formas de violencia que duelen profundamente y que marcan el alma de un pueblo. No puede ser que una sociedad no se sienta marcada ante hechos de semejante brutalidad. Esto nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que llamar a la capacidad como sociedad de responder y a las autoridades de asumir sus cargos, de asumir sus funciones cuando se presentan estas situaciones tan dolorosas. Y lo mismo pasó en Arauca con el líder Jaime Enrique Benítez, una persona que según las comunidades de este departamento venía haciendo también un trabajo social y humanitario muy amplio y pues bueno, asesinado también, Monseñor. ¿Qué nos pasa como sociedad? El caso de Jaime Enrique Benítez es el caso de un líder del Comité Intergremial, también del Consejo de Paz de Tame. Es una persona con un gran compromiso que venía de una labor precisamente en función de darle más aire a esa región con actividades de carácter latinoamericano, etcétera, cuando es perseguido para ser asesinado. El asesinato de un líder social es un atentado contra la democracia. El asesinato de un líder social es un atentado contra la construcción de tejido social en una región. Los líderes sociales cumplen una labor muy importante, como lo hizo él allá en Arauca, una labor muy importante de recoger el clamor, las aspiraciones de una comunidad, su independencia, su autonomía frente a actores armados para marcar entonces la posibilidad de ejercer ciudadanía. Atentar de esa manera sobre la construcción de ciudadanía intenta dañar de manera muy grave la posibilidad de ser nación y de construir una identidad social profunda. Así que nosotros vivimos un momento muy difícil y estos asesinatos nos muestran como sociedad que tenemos que colocar todos nuestros esfuerzos al servicio de la vida, de la reconciliación, de la paz. Y hay una última cosa que quisiera decir, es esta. Por favor. La iglesia nos invita también al perdón. Nos dice, hay que hacer todo el ejercicio para que seamos capaces de recordar sin odio, de manera proactiva. Cuando uno ejerce, asume el perdón, asume la posibilidad no de olvidar, la posibilidad de convertir la memoria en transformadora de esta sociedad, para que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir. Monseñor, y redondeando la última pregunta para finalizar y casi que es un poco encaminada a la primera con la que se inició este diálogo. Envíele por favor un mensaje al país, a sus líderes políticos, a su sociedad, independiente de si profesan o no la religión católica, teniendo en cuenta pues que finalmente pues Colombia es un país y podemos y debemos caber todos. El mensaje es a mantener nuestra capacidad, desde los distintos liderazgos que hay en la sociedad colombiana, de fortalecer la esperanza de nuestro pueblo, fortalecer la capacidad de nuestro pueblo de seguir trabajando en la búsqueda de un horizonte compartido, de múltiples niveles, desde múltiples esferas podemos trabajar en eso, un horizonte compartido, pero hay que fortalecer la esperanza.
hay que fortalecer la capacidad del pueblo de sentir que realmente todo esfuerzo vale, que ningún ejercicio de diálogo fracasa, nunca se fracasa utilizando la palabra. Ojalá todos los líderes sean capaces y seamos capaces de encontrarnos, escucharnos, dialogar, porque dialogando nunca fracasamos. La palabra nos da la posibilidad de fortalecer la esperanza. Y aquí lo que se trata es de eso, fortalecer la capacidad de entender que podemos construir una nación. Y ese proyecto de nación se basa en valores muy importantes y uno de ellos es la esperanza. Ojalá la cultivemos con nuestras acciones, nuestras palabras, con nuestras actitudes y llamados, fortalezcamos una sociedad basada en la esperanza. Monseñor, usted ha sido muy amable por este espacio para el espectador. Le agradezco por haber aceptado estos minutos y este diálogo de cara a las audiencias del diario. Muchas gracias, Daniel. Dios les bendiga y una Semana Santa muy llena de frutos en este camino de construir esperanza en nuestro país. Muchas gracias, Monseñor, y a ustedes, todas las audiencias del espectador. No olviden estar informándose minuto a minuto de lo que pasa en Colombia y en el mundo a través de www.elespectador.com y obviamente a través de todas nuestras redes sociales y la edición impresa que circula diariamente en Colombia. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias.